Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y con mi amigo Al-Hazred Valdemar hablaremos sobre Battle Royale, un bestseller mundial que nació en Japón y que desafortunadamente fue burdamente plagiado en Occidente. Hablaremos de la originalidad de la trama más allá de lo que ya conocemos de ella y daremos nuestra opinión sobre la historia para concluir con una comparativa a las claras entre original y copia. Quédate en El tío Koshun Takami, Battle Royale. Se detuvo, porque por el rabillo del ojo vio que Kazushi tenía la ballesta en alto y le estaba apuntando. Takako se volvió lentamente, con la mirada clavada en los dedos de Kazushi, prestos a presionar el gatillo de la ballesta. ¿Qué significa esto? Dejó caer la mochila del hombro y cogió una de las correas con la mano. ¿Podría servirle de escudo frente a la potencia de la ballesta? No quiero recurrir a esto, dijo Kazushi. Ese era el tipo de cosas que no soportaba de él. Ya estaba poniendo excusas, pero lo que hacía en realidad era aprovecharse de la ventaja. Así que, lo mejor será que te quedes conmigo. Sean todos bienvenidos una vez más a este su show cómico México Musical. Muchísimas gracias por estar de nuevo platicando con nosotros, escuchándonos y dejándonos entrar a sus hogares a través de esta maravilla que es el internet. Estoy con mi amigo compañero Isaac Bradbury y hoy vamos a tener un programa bastante interesante, bastante polémico y en lo personal va a ser un desahogo que ya tenía mucho tiempo que quería sacarme de encima, ¿no? Sobre todo porque hoy toca hablar de un libro que a mí me gustó mucho. Es de los libros que más me han impactado. El género distópico está poblado ahorita por muchísimas novelas de corte juvenil que odio y detesto con todo mi corazón. Pero en particular, es una distopía muy, muy interesante. Vamos a entrar a ello y seguramente van a empezar a ver desde los primeros pincelazos de este programa algunas cosas curiosas que terminaremos por concluir con una copia, por decirlo menos fiel, de este libro por una autora de corte juvenil. ¿Cómo estás, Isaac? Bien. Aquí dándote tu espacio para que te desahogues, que respire tu alma. Yo sé que esto lo has estado esperando desde hace rato. Ya como que siento que después de que empezaste a leer, ya como que tu espíritu empezó a tener paz. Pero sí, el capítulo de hoy, y era el que teníamos planeado para la semana pasada, pero bueno, para empezar, pues que nuestros escuchas sepan que estás bien. Sí. Por si traían el pendiente, pues nada más fueron detalles técnicos, ¿no? Lo de la semana pasada. Y en otra cosa, pues que la verdad es que a mí también me gustó muchísimo el libro. Y cuando acabo de leer yo esta otra saga juvenil distópica con la que después vamos a hacer una comparación entre este libro y esa saga, la verdad es que sí, me quedo con un mejor sabor de boca incluso ahora, después de haber leído Battle Royale, que es de lo que vamos a estar hablando ahora. El libro, pues ya, de hecho, pues si ya están escuchando el capítulo ya saben de qué libro vamos a hablar, ¿no? Digo, en la descripción del capítulo, en la portada del podcast, pues viene de qué libro vamos a hablar. Pero Battle Royale es una muy grata sorpresa, a pesar de que tiene más de 20 años que salió. De hecho tiene 21. Sí, 21 años salió en el 98. En el 99. 99, sí. Bueno, a ver. Vamos a... Mira, el libro no miente. La primera edición en japonés fue en el 99. De Koshun Takami, Battle Royale. Que está curioso porque es el único libro que ha escrito.
Y es el único libro que ha escrito y fue un bestseller y ya. O sea, ¿cuántos escritores pueden decir eso? ¿Qué tan buena novela es para que el único libro que has escrito se haga un bestseller de culto, aparte de todo? Exacto, de culto. Y ¿sabes qué? Yo creo que espero y este programa sirva como un preámbulo a una reivindicación de este libro, porque desafortunadamente se vio sepultado por el plagio descarado que le hicieron y gracias al merchandising obviamente de las grandes editoriales acá de Occidente, pues hizo que este libro pasara desapercibido. Aparte que estamos ahorita entrando en una, lo habíamos por ahí comentado en algún capítulo anterior, en un descubrir de esta literatura asiática. Bueno, y yo creo que si hubiéramos tenido un acercamiento más, digamos, justo o mucho más amplio de la literatura asiática hace 20 años, yo creo que todo el mundo hubiera despreciado a esta autora, que ni siquiera tengo ganas de mencionar su nombre porque la odio. Hoy vas a estar sacando. De hecho, ustedes no lo ven, pero trae su juguito de rencor. Es de lo que está tomando ahorita. Totalmente. Sí, la verdad es que sí, es muy lamentable el hecho de que incluso en México es imposible conseguir una edición de Battle Royale que sea física. El libro, debemos decirlo, nosotros lo conseguimos, bueno, tú lo conseguiste hace un buen tiempo, yo lo conseguí hace un par de meses, pero ambos de España, de importación. Así es. ¿Y por qué? Porque las editoriales en México pues no lo imprimen acá. Recientemente de Minotauro acaba de reeditarlo de nuevo en España y también, o sea, ¿qué espera alguna editorial para sacarle? Digo, Minotauro también se vende en México y no lo han sacado. Minotauro, si mal no recuerdo, es de Planeta, ¿verdad? Sí, de hecho Planeta, que es otro de los grandes gigantes de la... Sí, es Planeta. En España es más Planeta que Penguin, pero son las dos que se están ahí debatiendo. Y Planeta, aquí en México hay Planeta, hay editorial Planeta. Y no sé qué espera Planeta para sacar una edición acá en México. La verdad es que esas cosas que hacen las editoriales, pues por dinero, ¿verdad? Porque pues, al final de cuentas nadie empieza una editorial para estar pobre, ¿no? Pero bueno, a diferencia de algunas independientes que lo hacen por puro amor al arte, pero digo, estas editoriales grandísimas que tienen los derechos de estas novelonas, esas editoriales no sacan estos libros, y no los sueltan tampoco como para que otra editorial pequeña los edite. Entonces, si lo pueden conseguir, consíganlo en electrónico. En electrónico es muy fácil que lo consigan en cualquier librería. Nada de piratería, por favor, ya habíamos hablado de eso. Pero sí, digo, en electrónico, por ejemplo, pueden comprarlo y lo tienen rapidito en su casa, o hay algunas librerías en donde pueden comprar, en Amazon o así, lo pueden conseguir fácil para el lugar en donde estén, pues importándolo, ¿verdad? Desafortunadamente, pues no se le ha dado pues sí, esta amplitud no se le ha distribuido tanto, tampoco el marketing que se le hace, digo, ni siquiera porque ahorita saliera esta nueva edición de Minotauro, se le ha hecho tanto marketing. ¿Por qué? Pues no sé, la verdad es que no es un libro que esté vetado de alguna manera, digo, aquí no. No, digo, yo considero que tiene que ver con temas de intereses, justamente de ventas. Porque yo creo que si este libro lo leyeran la mayor cantidad de personas, incluso podrían darse cuenta de esto que ya hablamos más adelante sobre la comparación con este otro libro que lo plagia, y eso podría afectar una caída dramática en la venta de este otro libro. Sobre todo ahorita que tiene un relanzamiento, la saga. Exacto. Que curiosamente se relanzan ambos libros en el mismo mes. Bueno, por lo menos en México. Este libro se lanzó en octubre y en España se relanzó en septiembre, Battle Royale.
y igual en agosto fue este otro libro. Entonces creo que es algo osado sacarlo, pero también, o sea, me da lástima que no lo saquen en México. Eso es lo que me da más pena. Digo, en España cualquiera puede ir y comprarlo en una librería donde vendan Minotauro, pero en México tienes que encargarlo o tienes que esperar hasta que lo traigan para acá. No todos los libros de una editorial llegan a México por el simple hecho de que la editorial esté en México. Hay muchas cosas que tienen que hacer entre papeleo y todo. Y pues a veces recurrir a, por ejemplo, ventas en Facebook o en librerías independientes o con conocidos que tienen contactos, pues ya es como que la opción que le queda a uno para conseguir esas joyitas. Y pues sin más preámbulos, yo creo que podemos empezar a hablar del libro, ¿no? Para empezar, pues es un libro impresionante. La historia no es algo que no hayamos escuchado debido a esta y creo que ya no vamos a poder salir de esta comparación porque es más mainstream el hecho de esta otra saga, que pues ya lo voy a tener que decir yo porque a ti se te va a hacer un nudo en la garganta y te vas a ahogar. Por los Juegos del Hambre, debido a los Juegos del Hambre, ya no se nos hace difícil imaginarnos una sinopsis así. Es un juego en el que todos contra todos y solo uno debe ganar. Así, uno debe vivir solamente. Pero ya sabiendo pues sí, ya viendo esta perspectiva, ¿no? De que solamente uno gana, quizá ya pudiéramos decir, ya lo leí. No, este libro no es como los Juegos del Hambre. No es una copia, de hecho, y vamos a hablar un poquito más al respecto después. Este libro salió en 1999, ya lo dijimos. Los Juegos del Hambre salió en 2008. Y se nota la diferencia entre el original y la copia. Ahorita que vamos a hablar del original, a mí me gustaría resaltar un aspecto que es sobre, más que nada, el trasfondo que tiene el libro y no tanto la historia que da. Porque siempre hay dos historias que podemos leer, una que está escrita y una que está entre líneas, que es la que le da a entender al lector. Y de esta es de la que vamos a estar hablando un poquito más ahorita, que nos da un vistazo a un modo de vida tan distinto al que tenemos en Latinoamérica, o en América, en el continente americano, en Occidente. Nos da un vistazo tan distinto a lo que vive un adolescente en Occidente, mostrándonos cómo es ser un adolescente en Asia, con problemas similares a los adolescentes que viven en Occidente. Porque los ve de o sea, son los mismos problemas, pero no los vemos igual nosotros y ellos. Yo sí sentí que no los vemos igual. Desde el punto, porque no podemos evitar decirlo, si hay algún aspecto de romance, son chicos de 15 años que están en la escuela, y pues como se desarrolla en la escuela, este sí es un ambiente propicio para que alguien se enamore de otra persona. En la escuela sí se puede enamorar la gente, no en una matazón. Yo creo que justamente esa es una de las características por las cuales todos aquellos que ya leyeron los Juegos del Hambre ahorita esté ardiendo porque le estamos diciendo que son una porquería, porque la verdad es lo que es. Los Juegos del Hambre son una porquería. Ese es mi personal punto de vista. No estoy diciendo que Isaac lo comparta. De hecho, a él la saga le entretiene, no es sí, a mí me gusta. O sea, los Juegos del Hambre, digo, ya le hice 2 podcasts, ya le hice 2 capítulos. A mí me gusta, pero debo aceptar desde ahorita, y lo digo desde ahorita, me gusta muchísimo más Battle Royale, y nada más es un libro, que los Juegos del Hambre, que son 4. O sea, exactamente. Definitivamente. ¿Por qué? Porque los Juegos del Hambre pretende hacer esta fórmula que ya se ha repetido 1 y 1000 veces, donde el amor funge como un incentivo para sobrevivir en un ambiente distópico, ¿no? En este ambiente donde las circunstancias se han puesto completamente opuestas para poder que haya un romance entre los dos personajes, y sin embargo se da. O sea, está forzado, muy forzado. Y de hecho el eje central de los Juegos del Hambre es esta relación entre...
Sí, es la relación romántica entre Pita y Katniss. Exactamente. Entonces eso, desde mi punto de vista, es algo completamente burdo que detesto. Y acá es lo contrario. En esta expectativa de morir pronto por toda la situación que se envuelve en el libro, salen a flor de piel los sentimientos que ya tenían estos chicos o las chicas por los chicos, desde que estaban en su día a día en la escuela, ¿no? O sea, más bien es como revelarle a esta persona que siempre le ha amado porque mejor mañana me van a matar. Y hay unas historias tremendas, ¿eh? Este libro, otra de las cosas que tiene este libro es que no, podría decir uno que se queda en el género de sobrevivencia, pero la verdad es que pasa a un melodrama de repente es pura acción, de repente es acá un thriller cibernético, porque lo es de repente. Explora distintos géneros el libro en muy poco, la verdad. Es que abarca muchísimos microrelatos, si lo quieren ver así, porque los tiene ciertos microrelatos el libro. Y otra cosa que me encanta es que no hay personaje que no esté desarrollado. No hay, o sea, pudiera decir uno que hay personajes que son de relleno, siempre hay un protagonista, siempre hay un antagonista, y lo que está en medio son relleno. Acá no hay personaje que no se desarrolle de manera efectiva y que no te dé una perspectiva de por qué hace lo que hace y por qué actúa como actuó a la hora de entrar en este juego. Y eso me encanta del libro. Y no lo vemos en esta otra saga. No es un libro plano, no son personajes sin desarrollo, no son personajes sin personalidad. Y todos tienen bien desarrollada una manera de actuar. Y yo también leo, en esta lectura entre líneas, y ahondando un poquito en el comentario que hacía sobre ser un adolescente en una cultura totalmente diferente, es este aspecto de que todo el mundo quiere sobresalir. Todo el mundo quiere sobresalir en la cultura asiática. Y a los jóvenes se les empuja tanto a ser el mejor en lo que sea que vayan a hacer, que no les da chance de hacer otra cosa. No pueden, su vida no va a girar en torno a ninguna otra cosa, porque solamente van a hacer eso que escogieron a una edad en la que ni siquiera sabe uno qué quiere, porque está vuelto loco por un montón de cosas. Y ves cómo viven estos adolescentes esas situaciones, ves cómo viven adolescentes en situaciones de orfandad, por ejemplo, jóvenes que han sido abusadas sexualmente, jovencitas que deciden darse a la prostitución porque es su manera de sobrellevar su vida. Explora muchísimos temas el libro, en realidad. Y justo yo creo que eso es una de las grandes diferencias de por qué Battle Royale es una joya y por qué lo que hizo Susan Collins es una porquería. La realidad de las cosas es que en Battle Royale vamos a encontrar un montón de reclamos hacia la sociedad nipona sobre cómo se comportan. Hay una característica que en el libro, no sé si te pasó a ti, y de hecho con algunas otras cosas que he podido ver por ahí sobre los japoneses, es que tienden mucho a ser unas personas hipócritas en el tema de acercarse a otras personas. Y esta misma característica se va a ver reflejada y se va a ver también como una autocrítica desde el punto de vista de su cultura. Nosotros tenemos una idea muy diferente de lo que son los japoneses en general, ¿no? Se ve como personas muy ordenadas, como personas muy disciplinadas, con una filosofía de vida muy, muy centrada a la armonía. Y acá en este libro nos vamos a dar cuenta de que todos los problemas que tenemos en Occidente, en Oriente existen. Y se ven de una manera quizás distinta. Y quizás eso es algo que el libro hace muy bien. Te va guiando por todos estos diferentes episodios en donde las personas que están contando la historia o a través de las cuales estás viviendo la historia te van enseñando el objetivo real de un libro como este es poner una situación pues completamente fuera del control de las personas para criticar todo eso que empuja a las personas a ser como son y de qué manera estamos lidiando en el caso de los japoneses con esos problemas que a final de cuentas yo creo que
el reclamo final, ¿no? De la forma en la que las cosas se pueden ir llevando hasta generar y terminar en un ambiente distópico, porque todo se hizo mal, porque todo se hizo de una manera en la que no debería de ser. Es decir, aquí vamos a encontrar una razón de por qué está el mundo, o en este caso exclusivamente Japón, en la situación en la que se encuentra. Cosa que en los Juegos del Hambre no sucede ni por asomo. O sea, simplemente un día se despertaron y estaba todo panem hecho un desastre. Incluso en esta precuela que leemos, yo esperaba encontrarme un motivo por el cual terminó como terminó. Y resulta que, te voy a decir una cosa, a mí me parece gracioso. Y te lo tengo que decir, porque lo dice Battle Royale. Battle Royale dice que el pueblo japonés no es Japón, la Gran República del Oriente Asiático. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues ellos obtuvieron cierto nivel en Asia. Y empezaron como a expandir el imperio japonés. Y ya nada más les falta Corea. Y de hecho, en este asunto geopolítico que también abarca la novela, se habla un poco de la extrañeza que les causan los coreanos, porque ellos tienen libertades que en la Gran República Asiática no tienen. Como por ejemplo escuchar rock. Exactamente. Que en la República del Oriente Asiático está completa y totalmente prohibido el rock and roll, porque es algo subversivo y es algo que puede incitar a los jóvenes a hacer actos violentos y a hacer actos en contra del imperio. Entonces, esta crítica que tienen de lo que es el Oriente Asiático o el Gran Oriente Asiático en contra de los otros países también nos toca a nosotros. Y además, de repente dice, es que queremos guardar tanto las apariencias. De repente llega a este punto en el que dice, es que nosotros queremos hacer todo lo que hacen ellos, pero queremos guardar tanto las apariencias que esta idea del Battle Royale seguramente se le ocurrió a un idiota y por no llevarle la contraria dijeron que sí. Exactamente, eso es algo súper, digo, puede sonar hasta un tanto, no sé, ridículo decir, se le ocurrió, pero esto es justamente una de las críticas que hace el libro. Está criticando a la idea justamente de la monarquía, que no puede ser refutada de ninguna manera, porque seguramente el que propuso Battle Royale era un gobernante muy importante y no se le podía refutar. Así bajo esa presión están los japoneses o los habitantes de la Gran República del Oriente Asiático, porque hasta eso tiene como que el toque de gracia de ponerlo en un lugar que no es el lugar en donde él lo escribió, como para extender su crítica, pues si te cae el saco, pues... Exactamente. aparte aquí algo importante que hay que decir también, es que Koshun Takami, que es el autor del libro, se inspiró mucho en la novela de 1984 de George Orwell. Sí. Esta idea justamente del imperio unificado viene de la idea de George Orwell, de estos super 3 continentes que se convierten, ¿no? Si alguien ya leyó 1984, sabrá que pues evidentemente el mundo se divide en 3 naciones en el futuro, y esas 3 naciones están en constante alianza y guerra una con la otra, pero son tan poderosas la una y las otras que es imposible que una pueda conquistar a la otra. Entonces tienen que coexistir como en este eterno rivalidad, y al mismo tiempo después cambian de bando. Esta idea la toma Koshun, la lleva a su libro y la adapta a las consecuencias y reimagina el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, donde Japón logra el objetivo de tener la mayor cantidad de territorio asiático. Esto nos va a dar el porqué. Ese es el propósito de esta como digamos primera parte del libro, encaminarte sobre este ambiente histórico reimaginado, para dar el contexto de por qué existe un evento como el Battle Royale en Japón y cuáles son los objetivos de hacer estas prohibiciones, que aquí va muy de la mano con la idea de la cultura. Cuando
tú estás en contacto con una expresión cultural, llámese música, lectura, cine, teatro, etcétera, existe esta parte de la crítica, que aquí es donde quiero hacer un paréntesis súper importante, porque es justamente lo que hablábamos en nuestro capítulo de sobre el control de calidad, cuando nos referíamos a la novela juvenil, que quitaba toda esta parte de la crítica e introducía una mera historia pues X, con la intención de que la historia por sí misma, por lo simple y por lo falto de cualquier otra subtrama o entre líneas, pueda vender por lo ágil que puede ser la lectura. Ese es justamente lo que el gobierno quiere prohibir en el libro. Quiere que haya cualquier tipo de interacción cultural que te vuelva una persona crítica, para evitar que no puedas criticar tú al gobierno y en ese sentido evite cualquier tipo de revuelta. Es muy complicado en una sociedad como esa. Por ejemplo, en el libro lo dicen, no puedes conseguir libros americanos, no puedes conseguir libros ni siquiera de matemáticas. Es más, había un chico que platicaba que él le sabía mucho a las computadoras porque se había encontrado en una librería de segunda, todo deshojado, un libro de informática de Estados Unidos. Y con problemas y con su inglés mocho, entendió lo que decía el libro y aprendió a utilizar el software de computadoras más allá de lo que les enseñaban en la escuela. O sea, todavía el conocimiento nada más era, pues tú nada más vas a abrir correos y a editar PowerPoint o a editar Word, nada más a eso te dedicas. Él aprendió a utilizar las computadoras pues a fondo. Y se hace un hacker gracias a este tipo de literatura que consigue clandestinamente. No solamente los libros, o sea, ya no hablamos de un libro que hable sobre filosofía, estamos hablando de un libro técnico. Pero eran, hasta eso era, explicaba el joven que los libros técnicos de la República del Oriente Asiático estaban repletos de vagas explicaciones y abundaban en exaltaciones del gobierno. O sea, de la figura del gobierno. Entonces, ni siquiera los libros que editaba el gobierno se dedicaban o te servían para lo que se supone que te deberían servir. Ahora, eso es con los libros. Ni hablar de literatura, de literatura clásica, ni hablar de otro tipo de libros. En la música también estaba prohibido tocar la guitarra eléctrica. El gobierno les tenía que dar certificada y sellada la guitarra que fueran a comprar. Tenían que venir importadas, certificadas y selladas por el gobierno, aprobadas para que un joven las pudiera tener o la persona que las comprara las pudiera tener. Y estaba prohibido cierto tipo de partituras, conseguirlas o tenerlas, poseerlas. Era prohibido totalmente tener cintas de rock and roll. Era prohibido pues que te supieras una canción de los Beatles o que te supieras una canción de los Rolling Stones o de lo que quieras. Hay varias canciones que aparecen en el libro que me parece, si lo ves como una serie, a mí me gusta mucho que en esto hay algunos capítulos en donde de fondo puedes estar escuchando la canción de la que te hablan y te traslada tanto al momento, y si le entiendes a la canción todavía, como que te pone en ese mood y empiezas a pensar, chale, qué gacho sería no poder estar escuchando esta canción ahorita. Exacto. Porque el gobierno no me lo permite. Y así de opresivo estaba todo el asunto. Y yo creo que eso es algo también súper interesante, porque evidentemente para cuando Kusun escribió el libro, había muchas cosas que hasta ahora nosotros no nos hemos podido, digamos, enterar del todo, porque tenemos esta lejanía tanto cultural como en distancia del mundo asiático. A todos aquellos que pues evidentemente les interese la historia sabrán que hay un país que se llama Corea del Norte, que en realidad no es un país, sino más bien es el mismo país dividido por dos facciones ideológicas diferentes. Esto de lo que está hablando Isaac es justamente la crítica que hace Kusun a este país, a su forma represiva de tratar a la gente, a la forma en la que no quiere que las personas se integren con el mundo, porque evidentemente al hacer eso va a perder toda credibilidad el gobierno y la forma en la que esta persona pues está rigiendo al país. Entonces, ¿qué es en sí
el objetivo de Battle Royale. El objetivo de Battle Royale es crear conciencia, que es una de las cosas por las cuales yo consideraría que deben despreciar sí o sí a los Juegos del Hambre. Porque los Juegos del Hambre lo que hace es ponerte en una situación donde el gobierno opresivo está quitándote tus derechos. Pero la realidad es que no lo está criticando, no lo está comparando, no lo está aterrizando en una situación real. Es decir, te está diciendo desde el momento uno en el que comienzas a leer que esto es una distopía y que es una fantasía. No hay un sustento histórico que avale el contenido del libro, y que tampoco en el presente exista una situación que puedas decir, bueno, está criticando esta parte de la sociedad o esta otra parte de la sociedad. No la hay. Cosa que Battle Royale sí hace y hace muy bien. Que hace como las buenas distopías. Digo, las buenas distopías tienen que situarte en un entorno en el que probablemente tú puedas estar. Por ejemplo, la más reciente, bueno, no es reciente porque de hecho es más vieja que Battle Royale, pero ha tenido auge recientemente, es la de El cuento de la criada, que en algún podcast yo comentaba, ningún aspecto de los que explora Margaret Atwood en El cuento de la criada es ficción. Exacto. Todo lo que Margaret Atwood dice que se hizo en El cuento de la criada es porque ya se ha hecho en algún punto de la historia y ella solamente lo está acomodando en su narración. Y es lo mismo que hace Koshun Takami aquí. Pone cosas que sabe que se hacen en distintos lugares, pero él los acomoda en este país ficticio que es la República del Oriente Asiático, y te lo pone a ti para que tú veas cómo es vivir en un entorno de ese tipo. Y para no permitir que algo así suceda. O sea que... Exactamente, para que tú digas, es que si las cosas van por aquí, tú puedes terminar viviendo así. Entonces, eso es lo que una buena novela distópica debería de dejarnos. Yo creo que ese es el miedo real, porque la realidad de las cosas es que fuera de las diferentes emociones que puedes sentir al leer el libro, porque está la parte en donde te enternece, está la parte donde te pone al filo de la intriga, cuando empieza todo el tema de las traiciones, que eso es algo súper interesante en el libro, que es justamente donde yo les comentaba que te puedes dar, que es esa crítica a la forma de ser de los japoneses de tan dos caras. O sea, porque de verdad hay cosas que tú dices, cuando la lees, yo no me imaginé que este güey sea capaz de hacerle esto a su supuesto amigo. Battle Royale sí hace una crítica real a la sociedad actual y a las consecuencias históricas que conllevaría el evento de la Segunda Guerra Mundial y cómo eso ha afectado a toda la sociedad japonesa. Otra cosa súper interesante del libro es que nos va a poner en la piel de adolescentes y nos va a llevar de la mano de esta necesidad afectiva que tenemos todos como seres humanos, y que al final de cuentas puede convertirse incluso en un obstáculo para poder alcanzar el objetivo final, que es ganar. Y entonces te va a poner en una encrucijada. Bueno, tú ¿qué es lo que quieres hacer, no? ¿Estarías dispuesto a asesinar a la persona a la que dices amar con tal de salir adelante? ¿Estarías dispuesto a dar la vida por esta persona? ¿O te vas a ir por el lado sobreviviente de tu persona y vas a hacer a la Maquiavelo? El fin justifica los medios, ¿no? Uh-huh. Eso es otro planteamiento interesante, porque el libro no solamente tiene una crítica social, sino también tiene un planteamiento filosófico, donde te va a ir llevando poco a poquito a que tú puedas descubrir ese asesino interno que tienes, ¿no? Si tú te pones en el lugar de todos estos estudiantes, porque de hecho son estudiantes, algo que diferencia a esta novela de los Juegos del Hambre es que Susan Collins jamás se tomó la molestia siquiera de explicar cuáles eran las motivaciones que tenían sus personajes para poder hacer lo que hacían, ¿no? O cómo fue que estas personas acabaron en donde están. Acá, para empezar, te va a poner en contexto Battle Royale sobre la situación de las personas. Son adolescentes, evidentemente son impulsivos, evidentemente están pues todos en busca de esta pareja ideal,
todos con sentimientos y con decisiones pues prácticamente dirigidas en ese tenor de su propia adolescencia, que por otro lado también eso también te da a ti una referencia de qué tan cruel puede llegar a ser el gobierno, ¿no? Es decir, manda a niños prácticamente a que se maten entre sí. Eso, al final de cuentas, es otro planteamiento, otra forma de mirar el terror que te puede causar un libro de esa naturaleza, ¿no? Porque estamos hablando de que son personas que prácticamente ni han vivido como para que tengan algún tipo de injerencia en la decisión del gobierno. Sin embargo, aquí existe esta premisa de decir que, bueno, pues evidentemente a quien hay que reprimir es a las personas que puedan hacerle daño a la ideología del partido o del gobierno en particular, porque una persona adulta ya tiene bien cimentadas sus ideas, ya está perfectamente alienado, ya no hay necesidad de estarlo reprimiendo porque solito se reprime. El adulto se reprime solito, sí. Los jóvenes no. Por eso es que es importante, y eso lo justifica Koshun en su libro, cosa que jamás vamos a ver retratada en los Juegos del Hambre, ¿no? Y otra cosa también que me gusta mucho del libro es que constantemente está recordándote que todas estas personas tienen, independientemente de sus roles dentro de la matanza en una isla, tienen un pasado. Tienen lo que decías, Isaac, al principio, que bueno, construye las historias de estos jóvenes, y llega el momento en el que la historia se mete tanto en ti que cuando el personaje muere o está por morir, te encuentras en una encrucijada. Incluso puedes justificar algunas acciones, como es el caso de Kazuo Kiriyama. Él es un personaje importante dentro del libro, es uno de los antagonistas, pero hay un motivo de por cuál él es, o sea, no solamente es malo por ser malo. No, y está bien, digo, hasta científicamente es plausible, sí, o sea, pasa. Para aquellos que quizá han leído sobre crímenes reales, saben que hay una cosa que se llama la triada McDonald, que es, si una persona ha sufrido abuso físico, sexual o psicológico, si ha sufrido golpes en la cabeza, esta persona es muy probable que después termine siendo un asesino serial o un psicópata o una persona. Si una persona, te digo, ha sufrido abuso físico, abuso sexual o golpes muy fuertes en la cabeza, entonces esta persona es muy probable que ahora esté lo suficientemente mal psicológicamente para hacer cosas que ninguna otra persona en su sano juicio haría. A Kazuo le pasa esto, porque él, cuando era un bebé de brazos, estuvo en un accidente de coche, y no es un spoiler, está al principio de la novela porque te lo ponen como antagonista. Algo que hace bien algo que hace bien Koshun Takami es que ya te dice ya te pone desde el principio quiénes van a ser tus protagonistas y quiénes van a ser tus antagonistas, aunque te desarrolla absolutamente todos los personajes. Cuando te habla de Kazuo, te dice, él estuvo en un accidente de coche cuando era un bebé de brazos, y una esquirla pequeña de un cachito de metal se le quedó atorado en la cabeza, se le fue al cerebro, se le atoró en el cerebro, nadie se dio cuenta, los médicos no se percataron, y desde ahí en adelante él es insensible. Exactamente. ¿Qué es esto? No tiene absolutamente ningún sentimiento. No que no sienta dolor, sí siente dolor, pero no tiene sentimientos. Y yo creo que eso es algo súper importante de entender, que aquí Koshun está justificando el proceder de una persona. Y hasta cierto punto tú como lector dices, bueno, pues es que no es su culpa. Realmente no es su culpa. Bueno, primero te da mucho miedo, fíjate. A mí me dio mucho miedo cómo decide, porque hay un punto en el que cada personaje decide si juega o no juega. Y entonces, en este punto en el que cada personaje decide si juega o no juega, para ese entonces te cuentan su trasfondo. Con Kazuo no, con Kazuo primero ves que decide y luego ves por qué decide. Exacto.
Es decir, primero ves que Kazuo se echa un volado para ver si va a matar o no va a matar a los que tiene al lado. Y pues el volado salió que sí. Y ya. Dijo, bueno, salió cara, voy a jugar. Y de allí ya te da miedo. Digo, a mí ya de allí yo dije, no inventes, no, ya. Pero ya cuando entiendes el por qué lo hizo, dices, bueno, es que realmente para él da lo mismo dejarlos vivir que matarlos. Exactamente, ya es después de que te echa el volado, es cuando te dice, es que a Kazuo le pasó esto. Y yo creo que igual también en ese mismo sentido el personaje nos te da como esta lección de la insensibilidad, ¿no? Porque así como de arbitrario decide matar a una persona u otra, en nuestra vida diaria también así de arbitrario somos nosotros al tomar decisiones, ¿no? Digo, esto ya es algo personal. Por supuesto, yo no estoy diciendo que Kosuno lo diga en su libro, pero yo sí lo entendí así, como todas estas decisiones que tomamos nosotros prácticamente al azar, que pueden perjudicar a otras personas, como el hecho mismo de tirar basura. Estás tomando una decisión que al final de cuentas va a repercutir de manera negativa a otras personas. Y así de arbitrario somos. Entonces, esto a mí me gustó mucho del libro, que te mete con el personaje, te justifica sus acciones y después tú te pones en la disyuntiva de si este personaje merecía o no morir, o si de verdad merecía o no ganar, o si al final de cuentas lo que realmente importa es una relación pues a cierto punto tonta, porque es una relación de adolescentes que probablemente ni siquiera dure en el tiempo. Es una emoción del momento, es un de tus amores fugaces que tienes. Pero fíjate que hasta esto tiene de que dice, bueno, es un amor fugaz, es algo del momento, pero yo nada más tengo este momento. Exacto, esa es la otra cara de la moneda. Ese es el asunto. Entonces, si solamente tienes ese momento, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, si vas a tomar ese momento que tienes. Y hay historias de amor, hay de todas en este libro. Si vamos a hablar de historias de amor, hay de todas. Están los amantes trágicos que se avientan de un barranco, los que sentían algo pero nunca se atrevieron a decirlo hasta el último momento en el que exhalan su último aliento y dicen, es que yo te quería, tú me gustabas. Están estos que se lo dicen y dicen, vamos a salir y terminan perdiendo. Y o sea, hay de todo. Y hay el asunto con Shuya, que es el chico protagonista, y Noriko, que es la chica protagonista. Entre Shuya y Noriko hay algo extraño porque ellos sí se sentían... Noriko sí se sentía atraída a Shuya, porque el libro lo da a entender. Pero Shuya, su compromiso con Noriko no era ese, no era porque él la quisiera. Su compromiso era por su amigo, que su amigo sí estaba enamorado de ella, pero su amigo muere al principio. Y de hecho, su amigo muere antes de que entren a la batalla. Y es que el libro empieza bien chido. Hablemos un poquito de la estructura del libro ahorita. Bueno, entonces, entre Shuya y Noriko ya hay algo. Lo que ocurre con ellos no es fortuito. Y eso me encanta. Porque como son los personajes más desarrollados del libro, porque son los protagonistas, el que tú veas esta evolución, el paso de cuídala porque era la chica que le gustaba a tu amigo, a cuídala porque te quiere, es algo que se da paulatinamente. Exacto. Y el final que tienen ellos, no se los voy a spoilear, no les voy a decir si sobreviven o si se mueren, nada más les voy a decir, al final quedan 3 personas y solamente tiene que vivir. Que es algo que aquí podemos empezar. Digo, seguramente ya con todo lo que hemos platicado se podrán dar cuenta, más aparte de las evidentes comparaciones que ya hemos hecho, que Battle Royale es los Juegos del Hambre. O sea, realmente Susan Collins hizo una calca descarada, un plagio descarado de los Juegos del Hambre. Esta idea de dejar al final esta decisión de las 3 personas que sobreviven y que solamente una deba vivir, es exactamente lo mismo que hizo Susan Collins, ¿no? Entonces, bueno. Hay que decir que Susan Collins dice que no, que ella nunca en la vida había leído Battle Royale, que ella jamás en la vida había visto la adaptación cinematográfica que salió en el año 2001,
Susan Collins, les recuerdo, escribió Los Juegos del Hambre en 2008. 7 años después de que saliera Battle Royale en el cine. No, 9, ¿no? 9 años. Porque él salió... En el cine fue 2001. Digo, por si no lo leyó, lo pudo haber visto. Y se hizo obra de culto de inmediato Battle Royale en el cine. Para los cinéfilos, Battle Royale, y es una cosa totalmente diferente la película que el libro. Eso es algo importante. No por eso es una mala adaptación. No, eso justamente quería decirlo. La adaptación de Battle Royale al cine es magistral. Es buenísimo. Es magistral porque cuenta una historia completamente comprometida con el libro, respeta la esencia del libro, pero te cuenta las cosas de una manera bien distinta, e incluso tiene personajes que dices, güey, hubiera estado perfecto en el libro, porque seguramente también hubiera pasado lo mismo. Como el caso de Keiko. En la película. Bueno, en la película desarrollan un poquito más lo de Keiko, pero en el libro sí la mencionan de pasada. No, es a lo que me refiero. O sea, el caso de Keiko en la película es el eje central de un personaje. Del porqué y que es otra cosa que quería yo como cerrar este paréntesis de lo que decías de la estructura del libro. Yo creo que en el libro en particular los protagonistas se van construyendo a partir de los personajes secundarios. Sí. Es tan importante de hecho, eso. Hay una cosa que, por ejemplo, les voy a hablar antes de que se me vaya esta idea, antes de que se nos vaya esta idea, porque sí la quiero comentar. Tenemos como que dos o tres grupos grandes en los que vamos siguiendo en la historia, y tenemos los personajes secundarios. Tenemos el grupo de protagonistas que son Shuya y Noriko, que son esta pareja que se están cuidando mutuamente, y se juntan con este otro chico que se llama Shogo. Shogo les ofrece ayuda y les dice que tiene una manera de salir de allí, pero no les dice cuál es. Y luego están Shinji y sus amigos, que Shinji es este hacker del que les estábamos hablando, y sus amigos desarrollan 2 planes, no solo uno, 2 planes para salir de allí. Y entre todos los demás participantes, cuando se topan a alguien, oye, ¿has visto a Shinji? Oye, ¿has visto a Shuya? ¿Por qué? Porque son los referentes de los del personaje bondadoso, del bonachón, del buen amigo, del buen compañero. Del moralmente correcto. Exactamente. A ellos dos los vamos conociendo por lo que dicen los demás de ellos. Exactamente. Porque todo el grupo son 45 estudiantes, ¿verdad? En el grupo completo. Así es. Todo el grupo empieza a buscar a Shinji o a Shuya o a Kazou. Kazou, de hecho, es una triada de ellos. Estaban Shuya y Kazou primero en el grupo, y luego entró Shinji, y en los deportes, en las calificaciones, en todo eso, ellos 3 eran los mejores. A Shinji, de hecho, le dicen el tercer hombre, porque fue el que llegó a completar esa triada. Si mal no me estoy equivocando, pero sí es su apodo, el tercer hombre. Entonces siempre buscan, el grupito de Kazou lo fue a buscar a él, el grupito de Shinji lo fue a buscar a él, y Shuya es como el que menos de los 3, pero es el referente moral de los 3. Uno es el muy listo, otro es el otro es el maloso, y Shuya es el referente moral, pero a los 3 los conocemos por lo que dicen sus compañeros sobre ellos. Es decir, se topan y dicen, oye, ¿no has visto a Shinji? No lo he visto, es que quiero buscarlo, y entonces hacen un flashback en donde Shinji se porta bien con esta persona, porque le hizo un favor, porque lo consoló, porque cosas, porque fue buen compañero en algún aspecto. Con Shuya pasa lo mismo. Shuya es huérfano, también su amigo Yoshitoki, creo se llamaba, su amigo tiene unos flashbacks muy bonitos, y también es esta parte sentimental con la amistad que tienen Shuya y Yoshitoki, porque ya les dije, Yoshitoki muere al principio del libro, y es bien feo, porque para ese entonces ya estás encariñado con el personaje. Eso es lo que te iba a decir. O sea, realmente en párrafos, ni siquiera en una página, en párrafos, Kusun te da
el por qué debes encariñarte con un personaje. Y te lo quita, güey. Tiene esto. El libro se va, mientras van haciéndose menos participantes, va ahondando un poco más en la historia de los personajes principales. Ya les dije quiénes son los personajes principales. Pero todos los personajes no son, no, o sea, pudiera uno decir que son secundarios, todos son desarrollados en pequeños capítulos, justo o casi antes de que se mueran. Ese es el problema. Para el libro no. El libro va, pero viento en popa. Para uno, porque justo cuando se va a morir, sabes que si empiezan a nombrarte a alguien que hasta ahorita no conocías, sabes que algo le va a pasar. A con ese personaje y algo le va a pasar, exactamente. Entonces, de todas esas historias, porque son 45 alumnos, son mínimo 40 microrelatos que te explican qué pasó con cada alumno antes del viaje que hicieron, que los hizo terminar allí. Aparte, yo creo que son unas joyitas. Digo, que una de las cosas que también me gusta mucho del libro es que cada que te presenta un personaje que tiene que ver o que va a justificar alguna de las acciones de los personajes principales, hay una interacción que te remite al pasado del personaje principal, y que después, cuando sucede lo que le tenga que suceder al personaje secundario, dices, o sea, no la puede estar pasando peor el personaje principal. Porque como dijo Isaac, el personaje principal es huérfano. No quisiera decirles cómo es que llegó así, porque eso sí sería un spoiler, y yo creo que es un dato súper importante del libro, que otra crítica que hace a la sociedad japonesa, el cómo permite que cosas así puedan pasar y que lo pueda consentir, y que incluso sean cosas que el país como tal sea identificado por estas razones. Pero bueno, no voy a ahondar en ese tema. El punto es que es huérfano, y cada una de las personas que va perdiendo en el pues juego, vamos a decirle juego, o en la dinámica de Val. En el juego, porque así lo hacen ver. Digo, en el libro ya dicen tal cual. Cada personaje decide, ¿voy a jugar o no voy a jugar? Exactamente. Así. Entonces, es como quitarle un miembro de la familia al personaje principal. De esta familia que ya no tiene y que poco a poco a lo largo de su vida se ha ido construyendo. Te duele más porque dices, no nada más te duele por el cariño que le puedas tener al personaje, sino en particular porque el principal se va quedando solo sin ningún motivo aparente, sin ninguna... Esa falta de justificación de por qué se queda solo en el libro soporta muy bien el sentimiento que puedas llegar a tener hacia un personaje, porque puedes decir, más allá de que sea un personaje secundario, puedes decir, es que este güey para la vida de esta persona era muy importante. Y de hecho, ese tipo de cuestiones pasan justamente entre una sola página. Puedes experimentar un montón de cosas en el libro. O sea, está tan bien hecho. De todas esas historias, creo que tú y yo tenemos una favorita. Porque les digo, son como microrelatos que expresan lo que está pasando por la cabeza de cada participante. Pero Al-Hazred y yo tenemos un relato favorito, que es el relato número... A ver. Bueno, no vienen numerados por relatos, más bien es por capítulos. En el capítulo 70 hay un relato de una chica que se llama Mizuo Inada. Es la estudiante número 1 y para ese momento es la quinta persona que queda viva en la isla. La quinta, sí. No habíamos sabido de ella desde que salió, desde que comenzó el juego, no habíamos sabido nada de ella. No la vimos después de eso. Y con una página y media desarrolla un personaje que sufre o que, vaya, es que tiene un escape esta chica mental de la situación en la que está viviendo, se transporta a un mundo completamente imaginario. Exacto. dentro de su cabeza, que le permitió seguir viva hasta ese momento. O sea, es la quinta persona que queda viva. Ya se murieron 40 y ella sigue viva gracias a la fantasía que se hizo en su cabeza ella solita. A mí es el que más me gusta, precisamente porque hace dos cosas. Te desarrolla toda una historia. Haz de cuenta que es es como un Inception de historias. Porque
es la historia de un personaje secundario que se hizo una historia ficticia en su mente y que está jugando bajo un concepto completamente distinto, pero aún así está sobreviviendo. Y el final que tiene es tan sorpresivo. No te esperas tú que acabe así. Digo, te esperas que va a acabar porque, como te digo, cada que pasan una de estas historias, sabes que algo malo le va a pasar. Pero te quedas con ganas de haber visto qué es lo que pensaba durante todo el juego. O sea, con una página y media es suficiente para que tú digas, quería leer más de esta chica. Yo quería ver más de esta chica. Y justo yo creo que ese es el objetivo del libro. Que te des cuenta que no conoces a nadie realmente y que tampoco te puedes permitir el ser tan soberbio y decir que una persona vale más o vale menos que otra persona. Yo creo que eso lo hace muy bien porque justamente pasa esto que dices, donde lees algo y dices, ups, o sea, todo el mundo lo hubiera tachado de loca, lo hubieran tachado de una persona despreciable, y al final de cuentas era una persona que tenía problemas y que tenía sentimientos y que la llevó a tomar este camino quizás de la locura, por así decirlo de alguna forma, para sobrellevar una situación que estaba fuera de su control, completamente fuera de su control. Y de repente cuando le sucede lo que le sucede, dices, bueno, fue una ayuda lo que le sucedió, y al mismo tiempo fue una perdición para esta persona. Sí, porque es que tienen que leer esa historia. La verdad es muy buena. Ya no puedo decir más porque no tiene caso hablar más. La verdad es impresionante la capacidad narrativa, y ahí es donde yo digo, Koshun Takami no ha escrito otra cosa después de Battle Royale. ¿Por qué rayos no ha escrito otra cosa? Yo creo que mucho tiene que obedecer a que a lo mejor este libro que escribió Koshun dice las cosas que él tenía que decir. Él de hecho es periodista. Y ya, ¿verdad? Exactamente, él es periodista. Sí, es periodista. Entonces hablamos de que por eso es que hay tanta conciencia social en el libro de Battle Royale. Porque es una persona que entiende de la sociedad, todos los días está en contacto con noticias, todos los días está en contacto con eventos que le dan un acervo general de cómo retratar a la sociedad nipona, y por eso es un libro tan docto, es un libro que dista mucho de ser una mera obra de entretenimiento. ¿Sabes qué otra historia me gustó muchísimo? Esta historia del chico que tocaba el violín. Esa historia es un chico que es mediocre en muchas cosas, pero es bueno tocando el violín y quiere tener una carrera tocando el violín. Y esa es su motivación para jugar. Porque dice, yo voy a jugar, voy a ganar, voy a salir y voy a formar parte de una orquesta y voy a ser el mejor violinista. Y basándose en eso, su soberbia le hace creer que su vida vale más que la de cualquier otro, y por eso es válido que él mate a cualquiera. Una de las cosas que hace muy bien Koshun en el libro es confrontarte a ti como lector sobre la decisión de quién sí merece la muerte y quién no la merece. Porque todos tienen sueños, todos tienen ilusiones, todos tienen expectativas después de que eso suceda, todos quieren sobrevivir porque tienen una carrera personal en su propia vida. Que evidentemente eso te conmueve porque dices, bueno, van a morir. 44 de ellos van a morir. Y lo peor del caso es que todos ellos tienen razones válidas para sobrevivir. ¿Quién tiene la mejor razón para sobrevivir? Todas esas razones se exponen en el libro. Todas. Y al final, pues cabe de ti. Y me encanta cómo termina el libro. Me encanta cómo termina el libro, porque la última frase del libro es espectacular. Y después de esto quizá podemos pasar a esta ya comparación. Dice, pero naturalmente ahora forman parte de ti. Y eso termina siendo el libro. Todos los personajes que ves en el libro se quedan en tu cabeza de una forma u otra. O sea, es una cosa rara porque te identificas casi con todos, puedes identificarte desde un punto de vista u otro. Y al final de cuentas, el que tú veas según tú, no sé, a mí por ejemplo,
me parece que quien terminó ganando, yo en realidad no sé si, no estoy seguro de que yo quisiera que hubiera ganado esa persona. Yo creo que, o sea, pero es el final que tuvo el libro, pero si tú que nos estás escuchando todavía no lees el libro y no te quieres llevar ningún spoiler, entonces te recomiendo que adelantes 12 minutos este capítulo. Si no te importa llevarte ningún spoiler, o si ya leíste el libro, entonces continúa sin problema. Yo creo que incluso Mitsuo, la chica esta que se inventa toda la historia en su cabeza, no sé, yo siento que tenía derecho, tenía más derecho incluso que el ganador de seguir adelante. Porque ¿sí? En realidad era de todos los que había ahí, incluso con toda la moralidad que tiene el personaje principal, ella de entre todos los participantes era la única persona que yo podría considerar inocente. Probablemente. Porque no tenía ese concepto, o sea, no estaba exactamente. Y de hecho, en su alucinación, o sea, ella lo estaba haciendo por la justicia. Exactamente. Esa es otra cosa interesante. Ella era la defensora de la justicia. Sí. ¿Sabes a mí quién ¿Sabes quién me gustaba para que ganara? Bueno, para quien está escuchando esto, les voy a dar un spoiler. Ustedes deciden si lo quieren escuchar o no. El spoiler es el siguiente. Yo hubiera querido que ganara Mitsuko. Mitsuko me dolió mucho lo que le pasó. A mí me dio mucha tristeza. Y es este personaje que tú dices está loca. Porque junto con Kazuo es la antagonista femenina. Y de hecho en la película hacen un guiño bien bonito. Bien bonito ese guiño a lo que pasó. Hay un momento en el que Mitsuko se encuentra con un par de chicos y ellos la amarran. Y ella dice, no, yo no estoy jugando, yo nada más me estoy protegiendo. Si me atacan, ataco. Si no me atacan, aquí me quedo con ustedes. Sí. Entonces ella dicen, bueno, aquí te vamos a dejar, pero te vamos a tener amarrada. Mientras. Bueno, ok, tenme amarrada. Pero ella se duerme uno de los dos y viene y ella empieza a seducir al segundo, al que está despierto. Y se lo lleva, al final de cuentas lo seduce, se lo lleva a unos arbustos y lo mata. Y el otro muchacho se despierta, se da cuenta de que no está. Y ella entonces ya, como ya se deshizo del primero y lo dejó por allá con los pantalones abajo, muerto, viene y mata al segundo. En la película lo hacen todavía mejor. En la película solamente es una vista desde arriba a dos chicos desnudos tirados en el piso muertos y a ella poniéndose una camisa. Y con eso te das cuenta de la letalidad que tenía Mitsuko con ellos. Y a mí me gustó más, ese pequeño guiño para mí fue suficiente para que me desarrollara el personaje en la película. Pero a mí me dolió mucho saber después, antes de que muera Mitsuko, saber por qué ella aprendió a defenderse así de los hombres. De hecho, es justo lo que iba a decir. Sí, o sea, la verdad es que es muy triste. Es muy triste, muy, muy triste lo que le pasó a ella y por qué tuvo que... A usar su cuerpo, a usar porque ella vivía en una situación en donde era eso o moría en la vida real. O sea, ella, esto es algo importante del personaje. Hay dos tipos de personajes en el libro. Los que se enfrentan por primera vez a una situación de vida o muerte y aquellos que toda su vida han vivido con esta situación. Y Mitsuko es una de ellas. Sí. Las circunstancias de su vida la han hecho igual que el Kazuo, que ya fue un tema físico, pero el de ella es un tema emocional. Por eso es que son antagonistas. Por eso es que son los antagonistas, porque ambos tienen la misma historia donde se les ha obligado prácticamente a ser como ser insensibles. A ser insensibles. A ser insensibles, a alejarse de sus emociones para sobrevivir. Y sabes que al contrario de ti, Isaac, yo creo que a Mitsuko, más allá que un castigo, la muerte, yo creo que fue una liberación. De hecho, hay un fragmento del libro que me gusta. Habíamos dicho que lo íbamos a leer de otra forma, pero me gusta mucho lo que dice aquí. Que habla sobre varios, vaya, se aplica a Mitsuko, se aplica a varios otros participantes, incluso quizá se podría aplicar a nosotros cuando alguien se nos adelanta, porque a veces podría aplicarse.
Shuya está pensando en Yoshitoki, su amigo, y dice, lamentaba enormemente su muerte, pero a lo mejor había tenido más suerte que él. Al menos él no tenía que sufrir aquella locura, aquella situación que parecía absolutamente desesperada. Aunque lamentaba la muerte de Yoshitoki, pensaba que había tenido más suerte que él. Yo sí lo veo como que, pues sí, porque pues se murió antes de ver todo lo que les pasó a los demás. Y a veces yo siento que porque pues también como todos he tenido pérdidas y a veces digo, bueno, por lo menos ya no le va a pasar, digo, o sea, ya no va a pasarle nada de lo que llegue a pasarnos después. Si hay algo malo que aún nos depare el futuro, pues ya no le va a pasar. Y creo yo que Mitsuko se liberó finalmente de todo lo malo que le pasó. Y quizás si hubiera tenido ese final antes, hubiera sido mejor para ella, porque le tocó sufrir todavía más. Pero al final como que murió en paz, como que pues ya, o sea, terminó su sufrimiento, pero su vida no había sido para nada un dechado de felicidad. Entonces como que ya, o sea, la liberaron de su desdicha. Sí, sí. Por eso yo digo que a mí me hubiera gustado que ganara ella, pero... Porque también por otro lado, al final de cuentas, ella siempre tuvo el recurso del suicidio, que es una cosa que ocurre mucho en el libro, que es una de las críticas también que hace muy fuerte Koshun a la sociedad japonesa, el tema del suicidio. Sí. Pero ella decidió vivir, pese a todo lo malo que le pasó. Los que se avientan a leer el libro, pues ya sabrán, cuando lo lean, a qué nos referimos con esto. Es una de esas historias que tú dices tipo, no sé, La Rosa de Guadalupe, pero bien contada. Te voy a decir como qué tipo de historias es. Es una historia tipo Kill Bill. Exacto. O sea, es un microrelato tipo Kill Bill. Así. A mí me encantó por eso. Aquí es donde está como esta disyuntiva que platicábamos hace un ratito, donde si tú estarías de acuerdo con que una persona muera, o el juicio que se hace hacia esta persona es el correcto respecto de las primeras acciones que ves en el libro, y al final te encuentras en esto de, bueno, ella murió y a lo mejor su muerte la liberó de todo este mundo en el que vivía, porque si ella hubiera ganado, hubiera regresado de todos modos a ese mundo. Sí, porque al final al ganador le daban una pensión, pero quizá les voy a dar por ahí otro spoiler. Hay un jugador que ya jugó una vez, y ese jugador que ya jugó una vez nos dice, pues es una cosa casi de nada lo que me dan. Se supone que aquí, como otro spoiler, uno de los premios que tenías de sobrevivir al juego era que ya no ibas a volver a jugar, que eras como un tipo héroe nacional, una cosa así. Se suponía que eras como un héroe nacional, pero en ningún lado decía que no ibas a volver a jugar. Bueno, yo lo entendí así, como de que ya eras como, ya estás libre de eso y eras... Fíjate que algo que hacían, no, te voy a decir que, y eso es algo que también se ve es como un parte de la crítica. Ya no, o sea, Japón para ese momento ya no quería hacer un sistema de castas en donde alguien fuera superior a otro. Se supone que todos eran iguales. Entonces, ¿qué hace? Incluso había personajes al principio del libro en donde una chica, por ejemplo, decía, es que mi papá ocupa tal cargo político, háblenle y díganle que me saque de aquí. Y el que les está dirigiendo le dice, no, todos son iguales. ¿A poco tú crees que por ser hija de un político te vamos a sacar de aquí? Y lo mismo le pasó a esta persona que ya había jugado una vez. Parece ser que todos son iguales. Y todos son iguales aplica a, pues, aunque ya hayas ganado, si te tocó la mala suerte de estar en esta clase el siguiente año, también juegas. Entonces, yo lo veo como esta crítica a querer que todos se ajusten a un parámetro sin importar ninguna excepción. Y en estas sociedades asiáticas siempre hacen eso. Es decir, los ves tú con verlos marchar, los ves a todos y dices, no diferencias a ninguno del otro. Y creo que bajo este ánimo de que todos somos iguales,
a esta persona la volvieron a meter al juego por eso. Puede ser, no lo había visto desde ese punto de vista. Pero bueno, a lo que voy es que evidentemente una vez ganado el juego, nada te aseguraba que no pudieras participar otra vez. Y por otro lado, en el caso de Mitsuko, que dejara la miseria. Al final de cuentas, la miseria que estaba viviendo en la isla, de una manera diferente, pero al final de cuentas la miseria la iba a vivir de nuevo en su realidad, en su vida diaria. Entonces tú dices, bueno, pues si se murió, ok. La verdad es que sí, es un personaje que puede decirse que sí, injusto hasta cierto punto, ¿no? Sí. Porque tenía sus motivos, tenía sus razones, y lo más importante es que dentro de todo ella pues quería vivir, tan quería vivir que pese a todo lo que vivió y ha vivido, estaba luchando por salir de la isla viva, ¿no? Sí, ella quería ganar pues por eso, porque no le quedaba de otra, quería sobrevivir. Y había unas palabras por ahí que siempre recordaba, que le decía, que le había dicho a su madre en alguna ocasión. Y pues bueno, no sé si tú hubieras querido que otra persona distinta a la que ganó ganara. Pues yo creo que ganó. Poder escoger. Yo creo que ganó la persona que mejor supo jugar. Porque independientemente, independientemente de las yo ya te había comentado que para mí esta Mizuho, para mí era la persona que yo consideraba que debía ganar, porque yo sí, es cierto, ¿verdad? Sí, que era como el personaje que más se me hacía pues sin malicia, pero yo creo que ganó la persona que mejor supo jugar, aunque puede verse de manera quizás un tanto pues ¿cómo decirlo? Como por azar. Sí, la verdad es que hubo muchas cosas que incluso otros participantes hicieron que favorecieron el que ganara. Que al principio, bueno, y ahora lo veo al final, al principio hay un guiño que nos guía hacia el desenlace. Pues tienen que leerlo, o sea, para entenderle ese guiño tienen que saber en qué se acaba. Y interrogan al ganador, a esta persona que ganó, le interrogan y le dicen, ¿verdad que tú hiciste esto y esto y esto? Y hay cosas que no hizo esta persona, pero que lo favorecieron. Y entonces, o sea, sí, al final de cuentas fueron muchas probabilidades las que jugaron. Exactamente. ¿Qué te parece si para terminar ya, porque si nos estamos pasando un poquito de tiempo ya, decimos las similitudes que hay con los Juegos del Hambre para cerrar esta discusión sobre si eso o no es un plagio? Aquí las tengo enlistadas. Primero, el programa es televisado ya sea en Panem o en Japón. En Japón es televisado solamente el ganador, no se ven las peleas, no se ven más que los cadáveres si acaso, pero sí se entrevista y se televisa al ganador. Los concursantes llevan chips localizadores para ser rastreados en todo momento y son vigilados por micrófonos y cuanta cosa. Son vistos y escuchados en todo momento. Hay un jefe de arena que decide cómo evoluciona el juego. Aquí también lo hay, en las dos hay un jefe de arena. La arena se divide en zonas que pueden activarse para resultar letales y obligar a que los concursantes tengan que desplazarse. En los Juegos del Hambre y en Battle Royale también. Al principio del juego se les da una mochila con utensilios básicos y cada uno tendrá un arma o un objeto al azar. En Panem las armas las tienen que conseguir ellos en la cornucopia, no precisamente con mochilas, pero sí se les da herramienta al principio. Cada 6 horas se anuncia el número de defunciones para que el resto de concursantes estén al tanto. En Panem no lo hacen cada 6 horas, lo hacen una vez al día en la noche. Y al ganador se le ofrece pues gloria de por vida, supuestamente. Ya hablamos de la gloria de ser un héroe de la patria, en el caso de Battle Royale. Y pues la gloria de ser uno de los ganadores, ¿no?, de los Juegos del Hambre. Diferencias. Bueno, ya viendo todas estas similitudes, díganme ustedes si no es una copia. Battle Royale salió en 1999 y los Juegos del Hambre salió en 2008. 9 años antes. Claro. Sí. Es como lo que decía yo con esta novela de Rodolfo Walsh. O sea, Rodolfo Walsh escribió la primera novela de no ficción. Pero pues todos se la atribuyen a Truman Capote.
No porque sea el más famoso, quiere decir que fue el primero. Ahora, diferencias. En Battle Royale nadie sabe que van a concursar hasta que los ponen en la arena. En los Juegos del Hambre cambia cada año el diseño de la arena y todo eso. Y en Battle Royale, aquí no me acuerdo muy bien. Debe haber un muerto cada cierto tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Pero cada cuánto? Me parece que son 2 veces al día. Debe haber 2 muertos al día. Al mediodía tiene que haber un muerto y al final del día tiene que haber otro muerto si no empiezan a matarlos. Pero sí debe haber un máximo de 3 días de duración. Y los Juegos del Hambre no. En los Juegos del Hambre, pues, lo que dure. Y ya. Ahora, vamos a decir diferencias en el guión. Ambas arenas tienen 2 concursantes más letales y entrenados de alguna manera para ser letales, para participar. Sí los hay. Aquí en esta sí los hay. En ambas películas, la enamorada cuida del enamorado porque está herido. Y pues hasta ahí sería. Es innegable. Son demasiadas coincidencias como para que todavía Susan Collins venga y dice: no, lo que pasa es que yo nunca he leído Battle Royale. Yo me basé en el mito de Teseo y el Minotauro. Les platico este mito. Y es un resumen que estoy leyendo de internet. Comienza cuando Minos, el tiránico rey de Creta, lanza una ofensiva contra Atenas y demanda que cada 9 años 7 niños y 7 niñas de Atenas sean enviados a Creta para que fueran devorados por el Minotauro en su laberinto. El laberinto fue creado por Dédalo a pedido de Minos, lo que permitiría hacer aún más agónico el trágico destino de los 14 atenienses, ya que antes de ser devorados se perdían tratando de escapar. Y pues ella dice que en eso se basó, en el mito de Teseo. El asunto es que pues no se me hace tan fácil hacer la comparación entre Teseo y Katniss, como se me hace fácil hacer la comparación entre Noriko o Shuya y Katniss. De hecho yo creo que más bien esa es como el as bajo la manga que tenía Susan Collins para poder decir que su libro no era un plagio. Pero la realidad de las cosas es que el mito a final de cuentas está ahí, ¿no? O sea, es un mito donde claro, se sacrifican personas, pero la realidad es que los personajes, las motivaciones, este gobierno tiránico, la distopía en general, es una calca tal cual de lo que sucede en Battle Royale. Y se van a dar cuenta también los que se aventen a leerlo, que va a llegar un momento en el que van a decir: si este libro hubiera salido después de los Juegos del Hambre, seguramente todo el mundo hubiera dicho que era un plagio de los Juegos del Hambre. Y ahí sí no se lo hubieran valido a Koshun Takami, que dijera: no, es un mito griego. Ay, exactamente, ¿no? Y digo, yo entiendo que a lo mejor, y ya lo hemos dicho otras veces, pudiera ser que las historias ya suenen repetidas hasta cierto punto y que la literatura esté retomando aspectos de cosas antiguas y que siempre hay un referente a una historia antes de, pero como les decía y como no me voy a cansar, yo creo que voy a enmarcar esa frase de Bernard Vink: hay quienes lo hacen brillantemente y hay quienes no. Entonces, pues en este caso yo creo que sí, Battle Royale es evidentemente muchísimo mejor que los Juegos del Hambre y pues también es una fusilada la que se tiró ahí Susan Collins. Pues mira, yo no digo que desprecio los Juegos del Hambre, digo, los quiero como lo que son, pero no me ciego, es una copia tal cual. Yo la verdad, yo sí los odio muchísimo, porque la realidad de las cosas es que yo nunca le quitaron reflectores muchos reflectores Mira, a eso. Es lo único que yo siento que sí hicieron. Deja de eso. Yo creo que pervirtió Susan Collins la historia de Koshun Takami. La hizo burda, la hizo sin sentido. Le quitó toda la carga crítica que tenía la historia y la convirtió en un romance adolescente. O sea, eso es lo que más me molesta.
que haya tomado una buena historia con un objetivo crítico y con un objetivo bien definido para abrirle los ojos a las personas y vean que la distopía está aquí a la vuelta de la esquina, que puede suceder en cualquier momento y que somos tan sanguinarios y que somos tan ególatras y tan insensibles de dejar que un grupo de personas vayan y se maten por el simple hecho de que, no sé, hay un loco tarado que puede proponer cualquiera de estos días un disparate de así, y no sé, esto se remite incluso hasta la Roma antigua, ¿no? Donde estaba el tema del Coliseo, donde los gladiadores iban a morir a dar un espectáculo a las personas. Entonces, ejemplos de eso sobran. Y lo malo es que Susan Collins agarró una historia, la hizo pasar por original y le quitó toda la carga crítica que podía tener el libro. Eso es lo que me molesta muchísimo, porque Los Juegos del Hambre no es una historia de crítica, es una historia de amor, y un amor barato, y un amor cliché. Y vale muchísimo la pena que si a ti te gustó, tú que nos estás oyendo, a ti te gustaron Los Juegos del Hambre, pues leas Battle Royale y te des una idea mejor, te hagas una opinión. Todavía digo, tampoco te creas todas nuestras opiniones, no sobre el plagio ahí está, o sea, ya te dimos la lista de cosas que plagiaron, pero te hagas una idea sobre por qué es mejor una que la otra. Yo, y lo sigo diciendo, yo leí Los Juegos del Hambre y leí Battle Royale, y lo tengo que admitir, es mejor Battle Royale, infinitamente, o sea, 1000 veces mejor. No por eso estoy diciendo que todo el que lee Los Juegos del Hambre es esto o que no estoy hablando en contra de las personas que lo leen, pero sí estoy diciendo hay mejores cosas que leer, y aquí está este libro que es la historia original y la verdad está muchísimo mejor. La verdad sí, denle ese chance. Y yo creo que sí, yo sé que quieres decir otra cosa, pero ya se nos acabó bien feo el tiempo. Pues yo creo que ya tendríamos que despedirnos. Sí, no, de hecho, igual, coincido completamente contigo, Isaac. Yo creo que el libro merece ser leído porque es mucho mejor libro. La verdad es que otra cosa también interesante es que el libro tiene 683 páginas comparado con 4 volúmenes que no sé cuántas harán, unas 1000 páginas entre los 4. Como unas 1200. Dice mucho más en la mitad de páginas Battle Royale que todo lo que dice en 1000 y pico páginas la saga de Susan Collins, ¿no? Entonces, pues lo más que puedo hacer es recomendarles muchísimo la obra de Koshun Takami. Por favor, acérquense a ella, léanla. Ya ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? La verdad es que yo creo que todo aquel que se aventura a leerla va a encontrar muchísimas más cosas en Battle Royale que en Los Juegos del Hambre. Y pues sírvase este programa para ese intento, ¿no? Y pues de antemano muchísimas gracias por escucharnos y ojalá tengan la suerte de toparse con este libro y lo puedan conseguir digital o preferentemente físico si es posible. Sí, igual yo me despido, les recuerdo que este es su programa, así que todas sus opiniones nos las pueden hacer saber en Facebook, ya saben, el Club del Tío. Y pues nos despedimos y nos vemos por aquí la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras, Spotify, Apple, Google o cualquier otra. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.